Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Masterminds. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Vale, pues primero de nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acceder a entrar a participar en este podcast de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Y bueno, tercer programa y tenemos ya a un titán con nosotros del emprendimiento y de la mentalidad, sobre todo, obvio. Entonces, yo ya conozco a Cristian Vidal, sé quién es, hemos compartido muchas cositas en muchos momentos, pero para quien no conoce a Cristian, ¿quién es? ¿Cómo llega a ser youtuber, a ser emprendedor y empresario de éxito? Y últimamente, ¿cómo llega a ser la persona que te rompe el cerebro con los pies de foto de Instagram? Literal. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a ti, porque es un placer para mí estar contigo aquí. Ya sabes que, tenemos una relación de amistad, podemos decirlo abiertamente. Y, oye, yo idolatro, pues, a la gente como tú que poco a poco, pues, cada vez va buscando su camino y emprendiendo, ¿no? Es así. Así que yo soy muy fan de la gente emprendedora como tú. Muchas gracias. Luego, pues, ¿cómo generó ser youtuber? Realmente empecé siendo piloto. Desde ahí, cuando tuve que dejarlo de forma obligada, digamos, me busqué mi propio camino y ahí estaban los videojuegos, ¿no? Empecé a competir en videojuegos, después eso me llevó a YouTube y YouTube me llevó a hacer empresas porque era lo que realmente me gustaba y lo descubrí desde YouTube. Y a día de hoy, pues ya no sé ni a qué me dedico realmente. Podría decir a nada y a todo a la vez, ¿no? O sea, es decir, donde veo que puedo ganar dinero y que me gusta, lo hago, básicamente, simplemente. Así que eso es lo que hago y a lo que me dedico realmente. Totalmente. Sí, porque además, quien te sigue en Instagram ya ve que ha habido podemos decir, un cambio en las publicaciones, ya no en las publicaciones en sí, sino en los pies, ¿no? Y creo que ahí se nota un, un cambio, ya sea mejor, ya sea peor, pero un cambio en lo que hay dentro de la cabeza, ¿no? De tu cabeza, vaya. Sí, he vivido circunstancias, podríamos decir, desagradables en los últimos meses que me han hecho tener que evolucionar como ser humano. A mejor o peor va a conciencia de cada persona, ¿no? Pero sí, me ha hecho cambiar, me ha hecho ver cosas nuevas en mi vida y bueno, el hecho de perder ciertas cosas me ha hecho valorar otras muchas cosas que tenía en mi vida y que quizás no valoraba porque a veces despreciamos lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, cambié de mentalidad un montón y digamos que enfoqué mi vida de nuevo, a nivel emocional, a nivel mental, ¿sabes? Es decir, cambiaste incluso, o sea, ya te conocí con una mentalidad, cambiaste incluso a mejor en estos últimos meses que prácticamente no hemos hablado. Mm. Sí, diría que ahora mismo literalmente soy un nuevo Cristian. Creo que el viejo Wow. Cristian murió y en todos los aspectos de mi vida he cambiado a nivel de mentalidad. Estuvimos hablando por WhatsApp, estabas con un filósofo, ¿verdad? Se puede decir, ¿no? Sí, trabajé con un filósofo y de hecho a día de hoy sigo trabajando, Ujú. ya obviamente no de forma quizás tan... sí, trabajamos de forma intensa porque hacemos un trabajo diario, no es que vaya a las sesiones, sino que diariamente vamos trabajando las situaciones que se van dando y vamos un poco de la mano, ¿no? Porque me va enseñando cosas que son muy útiles para mi día a día y bueno, al final esto es como forma parte de mi equipo para mí ya, ¿no? O sea, yo al final Wow. en mi equipo de trabajo, cada persona pues tiene su función y yo creo que esta persona que ahora mismo está trabajando conmigo ya es una parte de mi equipo. Está súper interesante que puedas estar trabajando con un filósofo porque entiendo que no se encuentra a pie de calle, pero tiene que ser brutal diariamente, entiendo, los blow mind que te tiene que dar hablar o compartir los problemas diarios con un filósofo. O sea, tiene que ser de locos. Sí. Entonces, un poco la siguiente pregunta iba dirigida a qué es para ti la mentalidad emprendedora, pero teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que has pegado este cambio en estos últimos 3 meses, eh, me gustaría que me dijeras qué era para ti antes y qué era para ti ahora, o qué es para ti ahora la mentalidad emprendedora. Es decir, ¿ha cambiado? ¿Ha habido un cambio ahí de perspectiva? Yo creo quizás no ha cambiado tanto en ese aspecto.
creo que al final emprender es simplemente una persona, ¿no? Con ganas de aventurarse a encontrar su camino. Porque normalmente, siendo realistas, las personas no quieren encontrar su camino o no quieren o no se atreven a dar el paso, ¿no? Somos pocos los emprendedores que nos embaucamos o nos embarcamos en una aventura que sabemos que tiene también una parte quizás emocionalmente dura, ¿no? Porque al final, cuando tú haces algo diferente, no es aceptado por la sociedad. Entonces, una persona emprendedora sabe que va a tener que escuchar un montón de tonterías a su alrededor y pues pocos son los que se atreven realmente a emprender un camino. Emprender no tiene por qué ser empresarialmente. Puedes emprender un camino a nivel espiritual, puedes emprender un camino a nivel emocional. O Total, sea, realmente emprender para mí es simplemente saber qué quieres en tu vida e ir a por ello, ¿no? O sea, básicamente, totalmente. puedes estar emprendiendo y que no sea simplemente una empresa. No tiene por qué ser eso, ¿sabes? O sea, emprender es básicamente buscar, para mí, emprender es ir a por lo que quieres, ¿sabes? Independientemente de lo que sea. Puede Sí, ser ¿no? incluso un trabajo estable, pero Ajá, que sea realmente lo que te apasiona. Si no, no estás emprendiendo, estás asegurando. Y eso no tiene nada que ver con emprender. exacto. Qué bueno, o sea, de locos. Pero, ¿hubieras dicho la misma respuesta hace 3 meses? ¿4 meses? ¿5 meses? Seguramente no, seguramente no. Te hubiese ¿Qué, dicho algo mucho qué más que tipo de emprender. respuesta hubiera sido, más o menos? Sí, yo creo que sería básicamente que emprender sería buscar el éxito económico. Es lo que diría, yo creo, Sí, básicamente. es lo que yo me hubiera imaginado. Sí, sí, es que hace unos meses pensaría así, literalmente. Muy interesante la nueva visión. Además, no lo había planteado así, pero es totalmente así porque al final una persona no puede, a lo mejor no tiene idea de hacer una empresa o no tiene la idea de crear una empresa, pero se puede considerar perfectamente emprendedor aquella persona que tiene el propósito o tiene un propósito, aunque no sea a nivel empresarial. Yo acostumbro a, de alguna forma, insistir mucho en el tema del propósito porque creo que es una de las cosas más importantes en tu vida para que tenga sentido, o sea, para que mm, llegues o no a un éxito, no deje de tener sentido tu vida, porque cuando Ujú. llegas a ese éxito y no tienes ese propósito, por los casos que he podido estudiar, deja de tener sentido tu vida. Sí, sí. Entonces, es súper interesante bueno, tener esta visión, ¿no? De que todo el mundo puede serlo sin necesidad de crear una empresa. Así que brutal. Y yo siempre digo que, por lo que he podido estudiar, la mentalidad emprendedora para mí se compone de tres patas fundamentales, de tres pilares fundamentales, que son las creencias, los hábitos y el control de la mente. Ujú. Entonces, de estos tres pilares, ¿cuál es el que más te cuesta o consideras que más te cuesta trabajar? ¿O en sí es más difícil en general? Primero, bueno, las dos, vamos a decir las dos. Creo que el más difícil realmente es el control de la mente, básicamente porque es un Total, debate diario durante el resto de tu vida. total. No existe ninguna persona en este planeta, por muy espiritual que seas, que controle su mente al 100%, porque pasan 70.000 pensamientos diarios por la cabeza. Entonces, controlarlo cada día es la mayor batalla de tu vida, ¿no? Que se llama dualidad, Total. que es la dualidad de tu parte negativa y tu parte positiva que siempre está combatiendo, ¿no? Y tienes que estar negociando todo el tiempo de tu vida. Ujú. Entonces creo que esa es la parte más compleja. Lo otro, hábitos, una vez los creas es algo muy sencillo. Y crear hábitos, hombre, depende un poco de la persona. En mi caso, crear hábitos nuevos es muy fácil. Lo hago de un segundo para otro. Digo, voy a hacer esto y lo hago. Soy bastante determinante, ¿no? Con esto. O Ujú. sea, de hecho, una cosa, por ejemplo, curiosa, ¿no? Un día leí un artículo de ser vegano y me hice vegano al día siguiente. Luego dejé de serlo, pero estuve 28 días siéndolo, ¿no? Y no me costó lo más mínimo. Ujú. Entonces, crear hábitos depende de la persona, por supuesto, pero una persona que está acostumbrada a crear nuevos hábitos suele ser bastante fácil. Entonces, Exacto. yo creo que la parte más difícil sería esta, que es de control de la... Además, el tema de los hábitos va muy relacionado con la fuerza de voluntad y, bueno, yo siempre imagino la fuerza de voluntad como si fuera una barra, ¿no? Una barra de energía que es como un músculo además y que esta puede crecer o puede minvar. Sí. Entonces, aquellas personas que normalmente están acostumbradas a crear hábitos nuevos tienen como esa fuerza de voluntad mucho más fuerte o mucho más grande que una persona, bueno, sin esos hábitos, ¿no? Ujú. Sin esa consecuencia de cada día hacer algo.
Y para mí, personalmente, creo que los hábitos es una de las armas del ser humano más poderosas, porque es algo que eh, es una decisión o es una toma de acción que no te cuesta esfuerzo, porque ya Sí, lo has habituado. Y eso sí, es sí, sí. brutal cuando realmente lo entiendes y lo aplicas, ¿no? Entonces, totalmente. Ujú. Eh, Control mental, ok. Entonces, esa es la que más crees que es más difícil, pero la que mejor se te da, ya sea en tema de creencias, para mí es no solamente el ver de capaz, sino una creencia, o para mí entra dentro del mundo de las creencias, el tema, por ejemplo, del propósito, ¿no? Ujú. ¿Cuál quieres en cuál quieres que eres mejor? En las creencias, básicamente, porque tengo una autoestima muy elevado, soy una persona que confía siempre en que lo va a conseguir Ujú, y realmente incluso te puedo decir a que soy un poco ingenuo. Es una realidad, porque ujú, no suelo medir la complicidad de las cosas. O sea, simplemente lo hago y ya está. O sea, no empiezo a quizás a pensar, oye, mira, voy a hacer este proyecto, ¿no? Y este proyecto a lo mejor tiene 100.000 cosas por hacer, pero yo no pienso en las 100.000 cosas, voy paso a paso. Entonces eso me convierte un poco en ingenuo porque a veces me embarco en cosas que son mucho más complejas de lo que a priori parece. ujú. Pero bueno, como creo en mí de una forma abrumadora, pues bueno, lo voy haciendo y al final acaba saliendo. Pero sí, creo que la creencia es mi punto más fuerte, ¿no? Que se puede decir creencia o autoestima, que ambas cosas yo creo que van un poco de la mano. Sí, 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 totalmente. Además, eh, algo bueno, quiero saber tu opinión. ¿Cómo tú potencias esa autoestima? Pues hablando con Cristian al espejo. Total. O sea, es decir, es muy importante esto, que lo he aprendido no hace mucho. Ujú, No es lo mismo hablar contigo que hablar con Cristian. En tu caso, Josep, ¿no? O ujú, sea, no es sí. lo mismo mencionarte a ti con tu propio nombre y hablar contigo desde tu nombre que hablar contigo al espejo. Hay una diferencia tremenda a nivel psicológico. Entonces, bueno, yo creo que hablando contigo mismo, escribiendo una carta y agradeciéndote todo lo que has conseguido, cosas por este estilo que he trabajado mucho con el filósofo y que realmente es muy interesante. ¿Cómo lo hacía yo antes? Bueno, debo decirte que en mi caso, yo ya venía de pequeño así. O sea, es decir, yo ya desde pequeño he sido una persona con mucha autoestima, con mucho carácter. Entonces, quizás no he tenido que potenciar tanto eso, sino que salió un poco de forma natural, ¿no? Voy a serte totalmente transparente, quizás ese es mi talento, ¿no? Ujú, Pero también lo he trabajado con el tiempo, ¿sabes? Porque siempre hay momentos en los cuales son muy duros y el autoestima se va a los suelos. A cualquier persona, da igual que seas la total. persona con más autoestima del mundo. O Ujú, sea, siempre va a haber momentos en los cuales dudes de ti. ujú. Y es así. Total, total, Y en esos totalmente. momentos, pues me ha tocado trabajar la mayoría de veces leyendo, tío. Creo que leyendo sube mucho la autoestima. Normalmente el ejercicio que yo suelo dar siempre es la autosugestión, es decir, escribirte esa carta mencionándote a ti mismo como nombre, como decías, ¿no? Ujú. Y diciéndote en qué eres la hostia y Sí, sí, repitiéndote sí. esa carta, ¿no? Exactamente, exactamente. 10 minutos al día o Sí, 30 minutos al sí, día, sí, sí. 3 veces al día puede ser. Además, estoy pensando, bueno, estoy probando ahora, en vez de leerla, me grabé con la voz Ujú. y me la pongo. O sea, para mí, como leerla, no puedo estar haciendo otras cosas. Suelo hacerlo por la mañana y entonces por la mañana ya sabes que tengo mi rutina de las duchas de Sí, agua fría y esas cosas. sí. Y si la tengo que leer, me hace como, bueno, no puedo dejar de hacer otras cosas. Y cuando lo grabé, lo estoy escuchando ahora y creo que es, bueno, una forma diferente Optimizar el tiempo de incluso. optimizar el tiempo. Sí, sí, además me mola Muy mucho porque interesante. me lo edité así con música motivacional y tal, y esta es la pollísima cuando lo Muy escuchas buen por la método, ¿eh? mañana. Muy buen método. Sí, Creado por ti además, muy bueno. sí, sí. Pues, vale, te quería preguntar algo más acerca de la... Pero se me ha ido la olla. Luego si me viene te lo continúo Vale, preguntando. vale. El tema, volvemos un poco al tema de los hábitos, tema de la rutina. Al final, una rutina de hábitos, creo que diarios, ¿no? Creo que es una de las cosas más importantes dentro del mundo empresarial, hablando, o por lo menos eso me lo ha demostrado tanto Mark Zuckerberg, bueno, cuando Mark Zuckerberg va siempre con la misma ropa, ya sabes que es porque no quiere tomar decisiones, no quiere perder decisiones con cosas tontas,
como por ejemplo el tema de vestir. Entonces, se dice, o por lo que he leído, se dice que cada decisión que tomas hace que esa barra de fuerza de voluntad se vaya descargando por cada decisión que tomas, ¿no? O por cada tentación que evitas. Entonces, el hecho de tener esa rutina de hábitos hace que como más fuerza de voluntad tienes, mejores decisiones tomas, por lo cual, como una rutina de hábitos más optimizada, mejores decisiones vas a tomar luego en el negocio, ¿no? O bueno, sí, en la empresa. Entonces, Sí. ¿crees que esto es así? ¿Crees que sueles tener Bueno, tú esa rutina? bueno, yo creo que eso es lo que pienso y no digo Ujú. que sea lo correcto. Sí. Yo soy una persona que piensa que cada persona le va a ir bien una cosa u otra. Yo, por ejemplo, si yo hago hábitos, normalmente entraría en depresión. Soy una persona que necesita no tener hábitos. No tengo horarios, no tengo absolutamente nada. Es cierto que normalmente siempre me despierto a la misma hora, más o menos, entre las 7:30, 8:30, ¿vale? Ujú. Eso sí lo respeto, básicamente por aprovechar la mañana y demás, pero no soy una persona de rutina. De hecho, por ejemplo, acabo de venir del gimnasio y ayer fui a las 8 de la mañana. O sea, me refiero que soy una persona que no tengo horarios ni me gusta tenerlos, simplemente voy haciendo las cosas del día. Entonces, ¿qué hago yo? Yo normalmente, si ves mi agenda, apunto todas las labores que tengo que hacer durante el día y hago la que me apetece, pero nunca con un horario. En plan, por ejemplo, digo, vale, tengo 6 llamadas, no he quedado con él a ninguna hora y le puedo llamar a la hora que quiera, pues lo pongo y pongo, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer tal. La única rutina que sí que tengo, obviamente, apuntarme todas las labores del día, de la semana o de tal. Los domingos, pues quizás tengo un poco de rutina de programar un poco la semana, ¿vale? Tengo estas reuniones ya concretadas, vale, pues vamos a ver estos días, vale, el viernes no estoy porque me voy de viaje, bueno, pues voy a organizar la semana para que el viernes no tenga nada que hacer para el fin de semana, cosas de este estilo, ¿no? Ujú. Pero fuera de eso, a mí me van muy mal las rutinas, de hecho es lo que más odio y por lo que dejé de trabajar. O sea, yo busqué otro trabajo porque odiaba mi rutina. Wow. Mm, sí que es, de alguna forma sales, cuando empiezas a emprender, sales de ese horario laboral y de esa rutina, pero llegas, toda esa lista de tareas, bueno, supongo que también ya tienes controlados los tiempos, pero toda esa lista de tareas, ¿llegas a cumplirla siempre? No, no, normalmente me Vale. propongo cumplir el 75%, pero lo paso día a día. O sea, es decir, de esa forma siempre tengo trabajo también, ¿sabes? Ujú. Y hay veces que se me acumula de más y pues hay un día que quizás no tengo que dormir. Esto me pasa a veces. Guau. Sí, 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 Tampoco es algo que me preocupe demasiado. Duermo sí. poco normalmente, por Ujú, lo tanto, pues bueno, si un día tengo que sacrificar la noche, pues lo hago y ya está. Pero ujú, normalmente, ya te digo, voy haciendo. Normalmente las cosas que tengo suelo tener bastante margen, no tengo una fecha de entrega porque al final casi todo lo que trabajo es para mí. ujú. Entonces, pues bueno, al final, si tardo mucho en hacerlo, me perjudica a mí. Por lo tanto, acabo no tardando en hacerlo, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Me ha dejado fuera de lugar. Yo pensaba que tendrías ahí todo estructuradito, todo hecho y no, Sí, o no. sea, yo creo que es quizás muy importante para personas que quieren tener todo controlado, pero yo Ujú. intento no controlar las cosas. Antes lo tenía todo bajo control y ahora prefiero un poco que se organice todo solo, ¿sabes? De forma natural van saliendo las cosas y a veces ahorro tiempo así. Además, es un método que me ha molado mucho. Me quedo el apunte porque ahora no me es posible. Tengo esa rutina y tengo que Ujú. mantenerla. Pero, y pensaba seguir teniéndola en cuando saliera de esta rutina. Pero me ha molado mucho porque sí que acaba siendo muy complejo el hecho de mantener siempre unos mismos horarios, ya no para el cuerpo, ¿no? Porque, hostia, quiero hacerte también otra pregunta, el tema de, recuérdamelo porque seguro que se me olvida, el Sí, tema de dormir, cuántas horas duermas. Pero vale. ahora, creo que sí que es importante el hecho de acostumbrar el cuerpo a unas horas de cuándo vas a Ajá, hacer cada cosa, sí. pero, pero sí que al final, si no estás haciendo todos los días lo mismo, bueno, el único hábito que puedes tener a la hora de acostumbrar tu cuerpo es el hora de dormir y eso es el que haces. O sea, me ha Mm. flipado y me ha gustado mucho. Me lo quedo como apunte porque te lo voy a O copiar. sea, sí que tengo cosas, ¿vale? Que Ujú. quizás a eso le llamas hábitos, pero no a las horas. Es decir, yo, por ejemplo, tengo ciertos hábitos. Yo cada día medito 20 minutos, ¿vale? Total, Todos los días escribo, porque es algo total. que me limpia. O sea, ¿pero qué? No tengo ese horario donde medito. Pues igual un día, nada más despertar, digo, uy, estoy relajado, estoy tranquilo, medito ahora. Mm, Otro día al mediodía y otro día por la noche. O sea, es decir, no tengo
hábitos fijos en horarios, pero sí que tengo cosas que hago todos los días. Leo 30 minutos Eso. mínimo al día, medito. O sea, estas cosas las hago cada día, ¿vale? Y además son sagradas. Si tengo que dormir menos horas, duermo menos horas. Pero hay cosas que para mí son sagradas y que tengo que hacer. Pero no tengo quizás el hábito de hora exacta, ¿sabes? De hacerlo. Ujú. Vale, vale, vale. Eso es otra de las cosas que también te iba a preguntar acerca de esto, porque sabía o entendía que meditabas, entendía que leías, pero digo, esto va a tener que tener, o va a tener que hacerlo prácticamente todos los días, si no todos los días, pero claro, sin tener unas horas programadas. Brutal. Exacto, exacto. Tema de dormir. Me gusta mucho porque comparto tu creencia. Yo duermo un poco también, son creo Ujú. que 6 horitas, y una vez me lo comentaste también que estabas por ahí por esas medias. Pero quiero preguntarte ahora, porque creo que duermes menos, ¿puede ser? Bueno, mira, he estado unos meses durmiendo una hora quizás por la noche y una hora por la tarde aproximadamente, porque estaba agotado y dormía entre 2 y 3 horas como mucho. Y ahora otra vez nuevamente estoy durmiendo 5 o 6 horas, ¿sabes? Ujú, Depende de la paz que tenga, duermo más o menos. Al final depende un poco de los nervios que tenga ese día, ¿sabes? Hoy, por ejemplo, ujú. he dormido 6 horas y he estado muy tranquilito y he dormido bien, he descansado muy bien. Otros días, pues igual estoy más agitado y puedo dormir menos. ¿Crees que durmiendo más horas eres más productivo, como se suele decir? Y en mi caso, si duermo más de 7 horas, estoy agotado. Total, me pasa igual. Me pasa igual. Es que se suele decir eso de que se tiene que dormir para cuidar, porque creo que, mira, el otro día leí que a partir de las 5 horas de sueño es cuando ya has eliminado todas las toxinas que tiene el cerebro o Sí, que necesita eliminar el cerebro para, bueno, por el para tema de, descansar y tal. sí, por Alzheimer y esas cosas creo que se eliminan cuando duermes. Entonces, a partir de las 5 horas son horas que, bueno, que prácticamente perdidas. Ujú. Entonces, mucha gente no se lo, o bueno, no se ve durmiendo tan poco tiempo y como que eso le cuesta, ¿no? De alguna forma, incluso entender. Sí, Ese... bueno, al final cada uno tiene que medir su cuerpo. O sea, yo si por ejemplo mi cuerpo me pidiese dormir 8 horas, lo haría. Pero es que Total, no me lo pide, entonces ¿para qué voy a perder ese tiempo? ¿Sabes? totalmente, Si me totalmente. despierto y ya estoy con energía. Yo no me despierto y estoy adormilado. Normalmente me despierto y ya parece que lleve 5 horas despierto. Jo. O sea, Brutal. yo me despierto como si fuese un chip, ¿sabes? Como si fuese un interruptor de on y off. Ujú. Entonces me despierto y ya me levanto de la cama y me pongo a hacer cosas directamente. O sea, no tengo ese tiempo de, uff, qué pereza o qué tal. No, no lo tengo, ¿sabes? ¿Una rutina por las mañanas? Tampoco, No, tampoco. O sea, vale. sí que es cierto una cosa. Sí que Ujú. es cierto una cosa. Bebo agua nada más despertarme. Siempre, Vale, vale, siempre. vale. Pero no es eso de por las mañanas tengo una hora que es para mí, no me toquéis los No, huevos que no, soy solo yo. no, No. no. De hecho, normalmente hago algo que no es bueno, que es básicamente lo primero que hago es contestar todos los mensajes de la noche. Sí, 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 sí. Eh, bien, bien, muy, muy, una parte muy interesante el tema de los hábitos que quería comentarte. Ujú. Eh, y ya te he preguntado lo del sueño, era lo que me has dicho lo que te he dicho antes Sí, que, sí, que me sí, recordaras, sí, ¿no? que te Vale, recordase. Sí. vale. Pasamos un poco también al tema del día a día y de esa motivación que tú puedes tener diariamente o de que no puedes tener. Entonces, Ujú. ¿de dónde sacas esa motivación cuando la tienes y cuando no la tienes y te hace falta? Vale, yo potencio mucho la motivación con todos los aspectos de mi vida, ¿vale? Ujú, Yo creo que todos los días dedico tiempo a ver las cosas que quiero para estar muy enfocado. En mi caso, cada uno tiene que encontrar su pasión, ¿vale? En mi caso, ¿cuál es mi pasión? Los coches, los relojes, las casas. Entonces, ¿qué hago? Si es una ambición a nivel económico, pues miro cosas que no puedo tener a día de hoy y entonces en ese aspecto siempre estoy motivado a conseguir las cosas. Que ujú, igual dedico 5 minutos a eso, tampoco te creas que hace falta dedicar aquí 6 horas porque estás ujú. perdiendo el tiempo. Claro. Pero sí que en mis 5 minutos, o bueno, el fondo de pantalla del ordenador, del móvil, cosas que digo, bueno, esto es lo que quiero, ¿sabes? Entonces estoy tan enfocado en eso que no me puedo desmotivar tan fácil, ¿sabes? Es como algo que alimento cada día. Y bueno, tengo muchos mensajes por la casa para motivarme, no frases de motivación, sino frases dedicadas a decir, oye, este es tu objetivo, Ujú, recuérdalo, ¿sabes? ujú. En plan, o en mi caso, lo tengo tatuado, que es el hombre de los 50 millones de dólares, ¿no? Que es uno de los objetivos que tenía a nivel económico. En plan, un poco fomento a base de mensajes, a base de ver y repetir lo que quiero en la vida. Interesante eso de que tenías. Habla, cuéntame más acerca de eso. Sí, bueno, en estos últimos meses.
he ganado bastantes sumas de dinero. Ujú, A día de hoy, pues ya no es tan importante para mí, podría decirte. Sí que sigo trabajando muchas horas porque es mi pasión ujú. y creo que ahora en vez de 50 millones podrían ser 1000 el objetivo. No digo que los tenga, simplemente digo que creo que el objetivo ha tenido que crecer por unas circunstancias u otras. Y bueno, siempre pongo objetivos muy complejos de conseguir, básicamente por el motivo de que de esa forma no termina el camino nunca. ¿Sabes? Por decírtelo, al final en lo que estoy centrado ahora mismo es en disfrutar del camino. Y tengo otras prioridades más a nivel mental, más a nivel de ofrecer al mundo Total. que las económicas para mí mismo, ¿sabes? Totalmente. Si habrás escuchado o leído, que entiendo que seguro que sí, el tema del libro el libro del empieza con el porqué de Simon Sinek. Ujú. No lo he visto. Vale. Pues creo que es un libro que te gustaría porque habla Ajá, acerca del propósito, habla acerca del porqué, es decir, el porqué de tu vida. ajá, Te dice que tanto las personas como las empresas deben sí. tener bueno, el círculo vital, que es el por qué, el cómo y el qué, que es decir, el por qué sería el motivo de por qué haces lo que haces, el cómo sería la vía, por decirlo así, cómo lo vas a conseguir, y el qué es el Ujú, resultado final. Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, me obsesiona el comportamiento humano, me obsesiona el cerebro, me obsesiona todo aquello que no podemos entender por falta de inteligencia. Y uno de mis porqués, uno de mis objetivos más ambiciosos o más grandes, es el llegar a, bueno, cuando digo que quiero ser millonario, lo digo no es porque quiera aparte, quiera coches o quiera casas o quiera, bueno, viajes o lo que sea, ¿no? Evidentemente eso para mí es una motivación, pero no es un propósito, no es un porqué, no es el motivo ujú, de por qué hago las cosas. Si digo que quiero ser millonario es porque quiero invertir todo ese capital en crear una empresa que estudie cómo hacer al ser humano más inteligente. Entonces, es algo tan grande, o sea, tan grande, o mucho más grande que yo, que sí, se vuelve el mero hecho de comprarme un Lambo, se vuelve tan insignificante al lado de este porqué sí. que si no tuviera este porqué, posiblemente no estaría haciendo esto. Porque es lo que Limpio. realmente me motiva. O sea, un Ferrari, un Lambo, una casa en Miami, no es suficientemente motivación como para sufrir y dedicar todo lo que cuesta realmente emprender y llegar a tener, bueno, el éxito para poder comprarte todo eso. Y en caso de que lo llegues a tener, si no tienes ese porqué, en cuando lo tengas, es lo que hemos hablado antes, la vida deja de tener sentido porque lo tienes Deja todo. de tener sentido. Es cierto, es cierto. Totalmente cierto, estoy de acuerdo contigo. Entonces, creo que el libro ese te gustaría, Lo leeré 100%. porque además habla de Apple. Bueno, no sé si en sí habla de Apple, pero dice que en Apple a ver si suelo hacer este juego con clientes. ¿A qué crees que se dedica Apple? ¿Actualmente o antiguamente? Es cierto, antiguamente. Creo que a ofrecer al mundo lo que necesitaba. Sí, cabrón, pero esto lo hacen todas las empresas. Bueno, creo que no. Creo que no lo hacen todas No, las empresas. Creo que el 90% de las empresas copian y un 10% las hacen. totalmente, sí, es cierto, es cierto, es Microsoft no ha cierto, creado nada. es Microsoft lo cierto, ha copiado. es cierto, te doy la razón. Entonces, creo que eso lo hacen muy pocas empresas y Apple fue una de las primeras en el mundo de la tecnología en hacerlo, en el Totalmente mundo. cierto. Algo un poco más específico, es decir, específicamente a qué crees que se dedica. Bueno, diría que a la tecnología, pero no estoy seguro a qué te refieres. No sé Vale, quizás si estoy enfocando bien la pregunta. vale. No, 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 yo no estoy, seguramente yo no estaré enfocando bien o no será la pregunta adecuada, pero un poco tiene que ir por esa banda. Es decir, Apple, cuando el porqué de Apple es innovar, es decir, innovar en productos. Hoy lo está haciendo tecnología, pero si mañana el móvil pasa a estar en la cabeza, Apple no se va a arruinar. Apple tiene el porqué de esa innovación. Y si mañana Apple saca una botella de agua, será una botella de agua que nunca hayamos visto y que todos aquellos apasionados de Apple posiblemente compren. Porque Bueno, eso yo en lo personal, y esto ya es sí, una sí, 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 opinión sí, claro, personal, claro, no estoy, evidentemente. no estoy de acuerdo porque yo creo que Ujú. Apple literalmente ya no es nada. O sea, en plan, se murió Steve Jobs y murió Apple. O sea, es Toto- decir, es- sé
Totalmente. Sé que a nivel empresarial incluso siguió creciendo y fue la primera empresa trillonaria y demás. Pero ¿en qué innovan? Porque el iPhone 12, por ejemplo, es un iPhone 5. ¿En qué Total, innova Apple? O sea, es total. decir, me parece un insulto a Steve Jobs, Apple, a día de hoy. O sea, si se despertase de su tumba, se volvería a meter, diría, ¿qué coño han hecho con mi empresa? Eso es lo que yo pienso. Y eso, Totalmente. que yo tengo un Apple, ¿vale? Por lo que representa para mí Steve Jobs, no por otra cosa. Pero sé que Apple es uno de los peores móviles del mercado ahora mismo. Wow. Literalmente. Es una realidad. Sí, 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 totalmente. Por eso te he preguntado también, dime antes, porque sé que tienes como esa diferencia de cuando murió Steve Jobs. Sí, yo debo decirlo, también hablo un poco desde el fanatismo. Soy Sí, muy sí, sí, sí. fanático de Steve Jobs y es la única persona que creo que he idolatrado a lo largo de mi vida, a su vez que a mi padre y a Elon Musk. Son de las tres únicas personas que a lo largo de mi vida he idolatrado y que puedo decir, oye, pues me hubiese gustado compartir con ellas y aprender de ellas, ¿no? Que es Steve Jobs y Elon Musk y de mi padre, pues que he tenido la oportunidad de obviamente conocerlo porque es mi padre, ¿no? Pero sí, son las tres personas que he idolatrado. Y son personas que creo que han hecho lo que tú decías, innovar. Pero creo que a día de hoy Apple no innova en nada. Tienes toda la razón. Apple ha cambiado muchísimo, pero por lo menos a lo que antes se dedicaba era eso, a innovar. Sí, sí, Ese por era supuesto, estoy de acuerdo. porqué, el motivo de por qué empezó Apple, ¿no? No, Entonces, estoy de acuerdo. un poco también es lo que ha hecho Virgin con... dame el nombre, que seguro que te acuerdas. No me acuerdo ¿De ahora. qué? ¿De qué? ¿Qué me has dicho? Virgins, ahora no me saldrá el nombre, tío. Hostia, no sé quién es, ¿eh? Emprendedor. Virgins es la empresa. Bueno, y me saldrá. Si me sale luego, lo Ujú. digo. Richard Branson. Sí, Richard Branson. No, No sé quién es, ¿eh? vale, es igual. Bueno, uno de los emprendedores de éxito que, bueno, también ronda por Instagram. Pero sí, seguro que si ves una foto, sabes quién es, segurísimo. Puede ser, puede ser, puede ser. Entonces, un poco él lo que hizo, gracias a su porqué, lo que hizo fue poder pivotar de producto en el momento en que el mercado ya no pedía el producto que él ofrecía. Ujú. Él tenía un porqué en ese producto, tenía un motivo más grande, y lo que hizo fue pivotar, por ejemplo, ahora con aerolíneas. Hay aerolíneas que Claro. se llaman Virgin, pues eso. Lo que te ayuda a ese porqué es a poder pivotar de producto y que tus clientes realmente pasionales no dejen de comprarte porque te Ya, compran el ya. porqué, no compran el Entiendo, producto que estás entiendo, ofreciendo. entiendo, entiendo. Sí, sí, bueno, Apple todo el mundo lo sabe. ¿Por qué compran Apple? Por estatus. Apple Total, es estatus. total. Es así. Sí, 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 Es una totalmente. realidad. No lo compras por otra cosa, es estatus. Ujú, totalmente. Ese dentro de los círculos esos vitales que hablábamos antes, el por qué, el cómo y el qué. El cómo es el estatus. Es ese estatus Ujú. que te da el tener un iPhone. Y el qué, Sí, evidentemente, sí, pues es el iPhone. sí, sí, sí. Exacto. Vale, pues tema muy interesante. Zanjamos aquí. Y sí que me gustaría, de todo lo que hemos estado hablando, todo lo que me has comentado, sé que, pues bueno, como me has comentado, has pegado un cambio brutal en referente a la mentalidad. Y creo que podría ser súper interesante que nos dijeras cuál es la cosa más importante que has aprendido este 2020. Que no necesitamos nada para ser felices. Toma ya. Totalmente, totalmente. Hay una frase que no te engañaré, se la escuché a Euge y me repito prácticamente todos los días. Si no eres feliz con nada, no serás feliz con todo. Bueno, es una copia de Nietzsche, pero sí. Yo se la escuché a él. Al final, Ujú. es lo que has dicho, ¿no? Innovar innova poca gente. Y no va poca gente, pero bueno, es algo que es totalmente real. Ujú, Y bueno, yo antes creo que estaba apegado a personas, ujú, a cosas materiales ujú. y a objetivos. Y ahora soy la persona más feliz que he conocido en mí mismo, es decir, soy el Cristian más feliz de toda Entiendo. mi vida Ujú, porque no necesito nada. Podría vivir sin un Lambo, podría vivir sin las personas que comparten conmigo ahora mi vida, podría vivir sin todo ello, porque la felicidad no reside en eso, sino en mí. Y eso es lo que he aprendido en estos últimos meses. de locos. De locos y que realmente que lo asimile quien pueda. Es algo que para asimilarlo creo que necesitas antes bueno, como... Bueno, normalmente cuando dices esto Ujú, y te ven en una posición de adinerada,
dicen que es que no valoras lo que tienes. Y eso es mentira. Sí, No es así. Valoro todo lo que tengo, pero no lo necesito. Es diferente. es muy diferente. Es muy diferente. Ujú. Bien, hemos hablado de lo mejor que has, o lo más importante que has aprendido este 2020, pero en tu vida en general, ¿cuál ha sido tu mayor error, tu mayor cagada, lo peor que has hecho? ¿Cuál ha sido? ¿Qué es lo que has, o lo peor que has hecho en tu vida? O la peor decisión que has hecho en tu vida. Mm, La Si peor te, decisión que he tomado en mi vida. si te pongo en apuros, dímelo, ¿eh? No, ni te Vale, vale. preocupes. Creo que la peor decisión que he tomado en mi vida es engañarme a mí mismo. Wow, tío, pero a partir de ahora nos vas a reventar la cabeza. Cuéntame más. Sí, o sea, creo que en un momento de mi vida tomé una mala decisión Ujú, por no ser eh, sincero ujú. conmigo mismo. No tener los huevos, por decirlo mal, no tener Sí, sí, los sí, sí. huevos de afrontar la realidad que estaba viviendo y eso me llevó a mentirme. Y con ello mentir a otras personas que no se lo merecían, yo creo. Ujú, Pero era básicamente porque yo mismo no quería afrontar mi realidad, la realidad que estaba viviendo. Y entonces me engañé a mí mismo. Y esa ha sido la peor decisión que he tomado en mi vida. wow, lo mismo. Creo que una de las cosas bueno, al final todo el mundo tiene ego, ¿vale? Más o menos, pero todos Sí, tenemos sí, sí, ego, sí. ¿vale? Y creo que todo el mundo tenemos tanto ego que nos pensamos que la gente nos hace cosas, pero no es así. La gente se hace cosas a sí mismo y nosotros le damos una importancia u otra, ¿vale? Ujú, Cuando, por ejemplo, quizás a ti dices, tío, este amigo me ha mentido. No, no, no te ha mentido a ti, se ha mentido a él total. y a ti te ha afectado. Ujú, ¿Cómo te afecta a ti? Es cosa tuya. Tú en ese momento que él te ha engañado o que te ha mentido ese amigo, puedes tomar la decisión de si esa persona sigue sumando en tu vida o restando y tú tienes que apartarla o no. Pero cómo te afecte, te afecta a ti. Entonces, no te está mintiendo a ti, se está mintiendo a él, ¿vale? Se está faltando el respeto a él. Entonces, creo que otra de las cosas que he aprendido es que nuestra existencia es totalmente individual y no le hacemos cosas a la gente, nos hacemos cosas a nosotros. Todo lo que damos lo vamos a recibir de una forma u otra porque hay una inteligencia que va mucho más allá de la inteligencia tecnológica, que es la inteligencia universal, que a algunos le llaman karma. Yo lo llamo simplemente boomerang. Lo que tiras, vuelve. Así de sencillo. lo mismo, que lo asimile quien pueda. Sí, es mucha información quizás en poco espacio de tiempo. No creo que sea mucha información, sino realmente la complejidad de entender esos conceptos. Sí, Si realmente no acabas de entender eso, creo que es vital que realmente busques todo lo que acaba de decir Cristian y busques explícitamente o te lo escribas y lo leas las veces que haga falta hasta que lo entiendas. Porque es una de las cosas que, bueno, Cristian con 27 años ha aprendido y que muy poca gente creo que no en el mundo, porque en el mundo hay mucha gente, pero en el mundo del emprendimiento hay poca gente que tenga estas cosas en cuenta y creo que son, bueno, una gran parte dentro de la mentalidad para emprender, ya sea que hayas emprendido o ya sea que tengas un negocio exitoso o ya sea que no. Entonces, brutal. Tu mayor, o la peor decisión, vale. ¿Y la mejor? Fua. La mejor decisión de mi vida. Es que creo que no ha habido una. Creo que es la misma repetida en repetidas ocasiones toda mi vida. Que es la decisión que tomo siempre. Que es hacer lo que quiero. Y la tomo cada día de mi vida. O sea, es decir, toda mi vida he hecho lo que he querido. Cuando quería ser piloto, busqué ser piloto. Cuando quise ser youtuber, fui youtuber. Cuando quise ser empresario, fui empresario. Y quiero decirte que eso parece muy fácil, pero yo he arriesgado toda mi vida, por hacer lo que quiero. O sea, es decir, yo tenía, para que abiertamente, un sueldo asegurado de 300.000, 400.000 euros al año con YouTube y lo dejé del día a la mañana. O sea, es decir, dejé de atenderlo porque ya no quería ser youtuber. Sí, seguí subiendo vídeos y me seguía generando ingresos, pero sabía que iban a bajar y bajaron.
Y aún así, arriesgué y tomé esa decisión. Podría haberme salido mal y perder esos ingresos y no haber tenido nada, porque las empresas podrían haber salido mal. Pero arriesgué y salió mejor. Brutal, brutal, no hay más. O Y es la sea, decisión que seguiré tomando toda mi sí, vida, ¿eh? sí, Si sí, sí, sí. mañana decido dejar de ser empresario porque no me apetece, Ujú, aunque sea mi única fuente de ingresos, ujú, lo haría, porque es lo que quiero. Y solo tengo una existencia. Y no tengo miedo al totalmente. futuro. El futuro ya vendrá. Yo quiero vivir el presente, porque mañana quizás me muero. Ujú, Entonces, si vivo hoy como quiero, no me arrepentiré mañana de morirme. La gente normalmente tiene miedo a morir porque no ha podido vivir la vida que quería. Yo he vivido todos los días de mi vida la vida que quería. pum. Steve Jobs, Sí, puede ser, me sí. suena. Boom y lo mismo, asimilar estos conceptos porque realmente no tiene, yo creo que esto no tiene ni precio ni valor. O sea, es un valor es un valor que no se puede, tan difícil de comprender o tan difícil de asimilar, eh, que bueno, impresionante, de verdad. Me alegro, tío, que te esté Entonces, gustando. sí, 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 o sea, está siendo brutal. O sea, yo ya sabía, ya me pensaba que sería brutal y obviamente, pero bueno, no deja de sorprenderme. Entonces, me has comentado que el tema de los objetivos lo tienes un poco apartado, lo tienes apartado bueno, por todo lo que has aprendido, que antes ibas más a hacer en tema de objetivos, pero mm, quiero preguntarte ahora, con esta mentalidad que tienes ahora, ¿cuál es el objetivo más ambicioso que tienes? Ya no monetariamente, porque ya Ujú. más o menos lo has contado, sino más, bueno, el objetivo que tengas más ambicioso. Te lo digo abiertamente porque lo tengo clarísimo. Ujú, El objetivo ahora mismo más grande que tengo es llegar a tal nivel emocional que todas las personas que compartan conmigo cualquier espacio de tiempo se eleven a otro nivel emocionalmente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, tú compartas conmigo 3 horas de tu vida ujú, y después de esas 3 horas digas, buah, tío, ¿qué coño me acaba de pasar? Que soy otra persona. Estoy en otro estado emocional, estoy súper emocionado, estoy entusiasmado de haber compartido mi tiempo con esta persona. Quiero vibrar de esa forma. Quiero ser una persona tan risueña, tan feliz, que transmite tan buena vibra, que cuando las personas estén conmigo se sientan diferentes. ¿Sabes? Que sea capaz de transformar emociones durante el tiempo que está conmigo. Es decir, que tú puedas llegar triste a mí y después de estas 3 horas digas, guau, tío, qué bien me siento. ¿Sabes? Ese es el objetivo de mi vida ahora mismo. Y es buah. muy ambicioso. Sí, claro, sí, sí, sí. Al final estamos hablando de controlar a los demás, más que Sí, controlarte a ti mismo. controlar desde el descontrol, porque realmente Exacto, sí, 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 sí. simplemente es lo que yo Influenciar, tengo por cierto. dentro, lo que yo tengo dentro, expandirlo, ¿no? A otras personas. Ujú. Porque a día de hoy lo tengo dentro, ¿sabes? Tengo esa energía positiva, esa mentalidad, esa felicidad. Mm, Saliendo un poco de la estructura, hablando de esto, me pasó, bueno, hace unos años, ¿no? Bueno, unos años, sí, hace unos años. Me pasó una vez, estaba escuchando, yo creo que un audio, ya sabes que me gustan mucho los audiolibros, Ujú, y estaba escuchando un audio y de golpe como que me hice consciente como de mis propios pensamientos ujú. y que se supone que ya eres consciente de tus propios pensamientos, ¿no? Pero Un 15% del tiempo. un 15% del tiempo, flipa. Pero, bueno, tuvo como un despertar, ¿no? Entonces, bueno, leí acerca de eso y leí un libro que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle, y muy bueno ese libro también. Y, bueno, no lo leí, lo escuché. ¿Lo escuchaste? Y sí. Y, por cierto, ahora apunte, recomiendo mucho los audiolibros porque en un libro al final está muy bien, porque la esencia de un libro no la tiene nada, pero en un libro hay, bueno, hay una editorial que te obliga a poner una serie de páginas y que mucho es paja. Entonces los conceptos de oro realmente los puedes encontrar sin ningún tipo de problema en un audio, que es mucho más fluido, mucho más óptimo y más eficaz en el tiempo. Entonces Ujú. recomiendo los audiolibros sobre todo. Entonces, volviendo un poco a esto, leí acerca de lo que me pasó y lo decían como la iluminación, ¿no? Y iluminación como
suena como muy espiritual y muy budista, bueno, no budista, sino como muy extrovertido, ¿no? Pero, o exagerado, ¿no? Pero habla de esos pensamientos conscientes, ¿no? De ser consciente de cada cosa que haces, de cuando estás haciendo algo y lo haces de forma automática y no te dabas cuenta y ahora dices, hostia, pues esto lo hacía así, 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 así. Ujú. Y como que te expresas mucho mejor, ¿no? Cambió mucho como mi forma de expresarme y todo esto. Entonces, ¿sabes algo acerca de ello? ¿Te ha pasado alguna vez o sabes de...? Sí, de hecho es algo que he tenido muy consciente en mi vida, porque cuando era piloto trabajábamos mucho en eso. Es decir, claro, tú cuando estás encima de la moto haces una serie de movimientos constantemente, pero tú no estás pensando en ahora saco la pierna, ahora muevo el pie, Ujú, ahora hago fuerza con la pierna, ahora hago fuerza con la muñeca, ahora acelero, no estás pensando en eso. ujú, Y como teníamos que cambiar cada parte de nuestro cuerpo, tuvimos que ser conscientes de cada movimiento encima de la moto para modificarlo. Entonces eso lo llevé a todo en la vida. Yo soy una persona que para hacer las cosas de forma subconsciente primero las he programado conscientemente. Normalmente programamos siempre todo desde la consciencia a la subconsciencia, ujú. pero aún siendo conscientes, no somos del todo conscientes porque no estamos pensando en la consciencia. Es un Exacto. poco complejo de entender, Sí, sí, sí. pero bueno, es lo que tú dices. Al final, cuando estás despierto, la conciencia se magnifica, Exacto. ¿sabes? Sí, es muy difícil de explicar, de verdad. O sea, Es muy difícil, sí. tienes que experimentarlo para poder entenderlo, yo creo, porque por mucho que se explique de la mejor forma posible, entenderlo, para entenderlo se tiene que explicar, ahí se tiene que vivir, perdón, Ujú. pero, pero realmente no sé cuál es el motivo, realmente no sé, perdón, no sé, sí, bueno, el motivo de por qué pasa. A mí ya te digo, me sucedió, pues fue como un antes y un después, ¿no? Me sucedió escuchando un audio y dije, hostia, pero ¿qué ha pasado, sabes? En mi Entonces, caso fue porque me llevaron a ese estado, ujú, ¿sabes? De concentración. ujú, sí, sí, sí. Temas que podríamos estar hablando muchas horas, pero tenemos que continuar. Sí. Entonces, volviendo un poco, bueno, hemos tocado el tema de está hablando un poco el tema de los libros. Mm, y sé que también que te gusta mucho leer y sé que has comprado ahora o sé que has adquirido nuevos libros, creo que diferentes de lo que estás acostumbrado a Sí, leer. sí. Entonces, mm, ¿cuál fue el libro o cuál ha sido el libro que ha marcado un antes y un después en ti? Hmm. Deja de ser tú. Wow, no sé cuál es. Joe De qué va el libro? Dispenza. Habla de la ley de la atracción un poco desde la física y la Wow, física cuántica. eso me Entonces, flipa. bueno, habla de muchas cosas de tema de estudios y también a nivel mental, cosas que bueno, te hacen plantearte tu vida de cero, digamos. Además, el título refleja, deja de ser tú. Va un poco Simplifica relacionado con el las tema del cosas. ego y tal. Simplifica las cosas de la vida. Ajá. Nosotros magnificamos siempre todo. Nos ponemos nerviosos, habla de cómo una circunstancia de 10 segundos puede cambiar tu día entero cuando tienes un montón de segundos más a lo largo del día. Habla de muchas cosas. Es un libro que también en una tercera parte es de cómo meditar correctamente y qué es meditar. Está dividido en tres fases el libro. La primera me parece la más interesante, la segunda es bestial y la tercera es de cómo aprender a meditar de la forma correcta. Pero es un libro que recomiendo muchísimo si lo que quieres es evolucionar como ser humano. ¿Es un libro que te leíste hace poco o es uno de los que te leíste hace tiempo? 3 meses hace que lo leí. 3 meses, vale. O sea, ya estabas en ese proceso de evolución de Sí. mentalidad. Lo utilicé en ese momento de evolución donde estaba con una depresión muy grande. Y fue un antes y un después en esa depresión. Exacto. Sí. Brutal, 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 brutal. Eh, bien, hemos hablado de, ya me lo has contado antes, pero quiero que me hables un poco más. Hemos hablado de los emprendedores más o que más admiras o que has admirado, de los tres que más has admirado. Ujú. Pero si tuviera, sé también cómo me vas a decir, pero si tuvieras que decirme uno y por qué, ¿cuál sería? Steve Jobs. ¿Y por qué? Porque se adelantó a toda época. Y además era una persona muy real, Ujú, era una persona sin ningún tipo de miedo
y era una persona que era capaz de decir a las personas lo que pensaba en cualquier momento. Y eso a mí me gusta de las personas. Aparte de eso, creo que fue una persona con el suficiente carácter de enfrentarse a una de las empresas de ese momento más grandes del mundo, que también lo sigue siendo ahora Apple, y derrotarles siendo solo una persona, que es que reclamasen que volviese él. Me parece uno de los mayores logros de la historia. Totalmente. Eh, si tuvieras que elegir a uno que ahora mismo estuviera haciendo cosas, es decir, que ahora mismo, o vaya a provocar ahora mismo un cambio, que Steve Jobs, estando muerto, o está provocando cambios constantemente, Sí, con sí. toda la historia que ha dejado. Pero uno que estuviese ahora mismo trabajando en ello, Elon Musk. sí. Elon Musk, sin duda. Eso es, creo que, un mini Steve Jobs. Hay Un mini gente Steve Jobs. hay gente que para ellos está a otro nivel, Steve Jobs, o sea, Elon Musk. Ujú. Pero bueno, yo al final, bueno, estos son ideologías, pensamientos, no me voy a poner a comparar. Esto es como comparar el Barça-Madrid, ¿sabes? Sí, sí, sí. Son diferentes, eso para empezar, cada uno está en un ámbito diferente, en un mercado diferente, pero bueno, creo que son dos personas muy similares, ¿no? En el sentido de que Elon Musk también es un poco de lo mismo, dice lo que le da la gana, habla de lo que le da la gana y hace las cosas que le da la gana. Ujú. Y lo hace bien. Sobre todo. Vale, pues estas son todas las preguntas y ahora pasamos a una última sección que son preguntas rápidas ¿Sí? para contestar pues, bueno, en unas pocas palabras Vale, vale. y ya está, y terminaremos, ¿vale? Perfecto, perfecto. Primera, ¿dónde estará Cristian en 5 años? Muy complicado, muy complicado. Mi vida es tan transitoria que es imposible saberlo. Creo que nadie, ni que me conozca, ni yo mismo, puede saber dónde estoy en 5 años. ¿Me veo en otro país? Seguro. Pero no ¿Dónde te sé. gustaría estar? Te podría decir Beverly Hills, que era el sitio donde quería estar. Ujú. Pero ahora mismo me veo más en Oriente Medio, quizás Dubái. Wow. ¿Dónde? No, perdón. ¿Qué le dirías a Cristian de hace 5 años? Es una pregunta complicada, Ujú. porque por una parte podría avisarme de no hacer algo que no me ha gustado haber hecho, pero por otra parte que me ha llevado a la mayor evolución de mi vida. Así que creo que lo que le diría es, pégate todas las hostias que necesites hasta evolucionar, literalmente. ¿No le dirías todo lo que has aprendido tú? No, porque hubiese roto el proceso de aprenderlo y creo que es una de las cosas más bonitas de la vida. Qué guay. Totalmente. Estoy contigo, pero no. En cierta parte porque es una de las cosas más bonitas y en no porque, creo, en mi opinión al final, Ujú. porque si el ser humano ha evolucionado ha sido porque ha adquirido unos conceptos de la historia. Es decir, no le ha hecho falta experimentar la historia para poder evolucionar o para aplicar esos conceptos. Y ahora te Entonces, pregunto, ¿tú crees que dime, eso dime. es cierto? Yo creo que solo aprendemos con la experiencia que vivimos nosotros, no con la que han vivido otros. Entonces, un libro tú lo pones Real- en práctica, pero para poner en práctica ese libro tienes que Vale, aprender los tú conceptos. pones en práctica unos conocimientos que te Sí, llevan a tu experiencia real y desde esa experiencia real es desde donde los aprendes. ¿No aprendes crees? la experiencia. Sí, sí, sí. Entonces creo que aprendemos solo con nuestra vida, no con la de otros. Sí que nos otorgan conocimientos otras personas, los Ujú, libros, Instagram incluso, que a día de hoy puedes aprender un montón de ello, porque tiene ujú. un montón de frases de poetas y de todas estas cosas, pero creo que al final solo aprendemos con nuestra propia experiencia, porque si yo ahora te pongo una serie de frases y tú no Ujú. has tenido esas experiencias, No las por mucho que entenderás. digas qué frases más increíbles, no están reflejadas en ti, porque no has tenido esa experiencia. Eso es lo que pienso un poco, ¿sabes? Sí que podemos sacar mucho de otras personas, pero creo que aprendemos solo de nuestra experiencia real. Porque si no, no vamos a saber interpretar realmente ese conocimiento que nos han dado, ¿sabes? Ujú. Es cierto. Eh, es cierto. Sí, es cierto. Pero, claro, es que son temas también para reflexionar, ¿no? Pero, Mucho, sí. Es para sí. debatir mucho, porque creo que
que no creo ni que tengas tú la razón ni que la tengo yo. Creo que hay un punto medio Hay un ahí punto medio, sí, y muy totalmente. grande. Es que ni siquiera es un Sí. punto medio, es un punto gigante. Un punto ¿Entiendes? gigante que yo creo que si una parte está aquí, el punto ese es la línea entera, ¿no? Ahí está, Sí, 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 sí. literalmente. Siguiente pregunta. ¿Qué es para ti el ego? Para mí el ego es la parte egoísta del ser humano. Vale. La Algo. parte que nos piensa, que hace que nos creamos a veces mejores, que creamos que somos el centro de atención, que una persona pone una frase y la pone por nosotros, todo este tipo de circunstancias de la vida, todo esto de que la culpa es del otro y no mía, ¿sabes? Esta persona me ha fallado, todo esto creo que es parte del ego, ¿sabes? Ujú. Eso de creernos un poco el centro del universo, cuando no somos nada, ¿sabes? Más que una mota de polvo. Totalmente cierto, hablando en sentido real, ¿no? Es totalmente Sí. cierto, pero hablando en sentido psicológico, ¿no crees que el ego es, además creo que me lo dijiste tú, vital y necesario para emprender? Es decir, Te, creerte te- que eres el mejor. te he dicho que he cambiado mucho Sí, cierto, y cierto, tengo cierto. una perspectiva muy diferente ahora mismo del ego. Creo que el ego aporta más cosas negativas que positivas. ¿Que es cierto que muchas de las personas más exitosas del mundo tienen un ego descomunal? Sí. ¿Que es necesario? Depende de la autoestima. Te digo una cosa, antes creía que las personas egocéntricas eran personas con mucha autoestima. Ahora Te te debe puedo decir preguntar. Ahora te puedo decir que es todo lo contrario. Las personas más egocéntricas con el mundo son las personas que menos autoestima tienen cuando se van a dormir. Sí, es cierto, Están tío. solas. Me acaba aquí de hacer ese cambio mental, ¿eh? Es cierto porque no estaba viendo como, yo estaba viendo como la autoestima y el ego como igual, ¿no? Pero, pero realmente me he puesto en la situación de una persona realmente egoísta que se cree que es el mejor, pero luego llega a casa y está hundida, ¿no? Mm. Con lo cual la Yo creo que autoestima la está por los autoestima, suelos. creo que cuando tienes tanto autoestima, no te hace falta ser tan egocéntrico. Es decir, hay gente que creo que, bueno, difiere un poco o piensa diferente y al final es como interpretes cada palabra, pero si contextualizas bien cada palabra, es muy diferente tener mucho autoestima que ser egocéntrico. Por ejemplo, vamos a poner una circunstancia real de la vida. ¿Dónde hay ego? Cuando Cristiano Ronaldo coge y dice, si todos los jugadores de mi equipo fuesen como yo, hubiésemos ganado el partido. Eso es el ego. Sí. Si Cristiano Ronaldo dice, soy el mejor jugador de mi equipo, no es ego, es autoestima. Porque lo es de Wow, verdad, tío. ¿vale? Pero Ujú. cuando está tirando ya piedras sobre el tejado de las otras personas, está el ego. La parte negativa de Cristiano Ronaldo cuando pierde. Pero que él diga, soy el mejor jugador o soy el segundo mejor jugador del mundo, depende de quién quiera más a Messi o a Cristiano Ronaldo, yo no Sí, sé sí, de sí. fútbol, no lo puedo debatir. Si Es tuviese que igual, elegir, vamos a elegiría a decirlo Messi, así. pero Sí, sí, vamos, sí. no tengo ni idea de fútbol, con lo cual no soy la persona indicada. Pero si él se cree el mejor jugador del mundo y quizás lo es, ¿vale? Está el primero o segundo, eso seguro, vale, pues estamos hablando de que si lo dice, no es más que autoestima, no es ego, ¿entiendes? Ujú, Porque es verdad. ujú, totalmente. Entonces, aquí surge la pregunta de cuando no lo eres y te dices que lo eres eh, para crearte esa autoestima, ¿eso No, es es malo? positivo, es positivo. Yo creo que es positivo, porque estás alimentando tu autoestima. O sea, creo que el ego es cuando necesitas que las otras personas entiendan que tú eres el Buah, mejor. sí. ¿Entiendes? Cuando eso ya es ego. Ujú, Cuando tú dices en una entrevista, dices, "No, eres el mejor jugador de tenis del mundo y eres Rafael Nadal", y dices, sí, soy actualmente el mejor tenista del mundo. No es ego. Te han preguntado, te han hecho una pregunta muy concreta y tú has respondido de la forma concreta. ujú. ¿Entiendes? Una persona que esté empezando desde cero en tenis, que quiera llegar a ser o quiera llegar a competir con Nadal, bueno, no vamos a ponerlo de cero porque entonces es prácticamente imposible. Claro, Una claro. persona bueno, Quiere ser semiprofesional. que ya esté con un nivel y que pueda llegar a ser posible competir con Nadal, eh, el cerebro no entiende de pasado y futuro, solo entiende de presente. Ujú. Cuando esa persona se está diciendo soy el mejor jugador de tenis del mundo, Sí. Ujú. eso es crear autoestima, Sí. aunque no lo Yo creo sea. que sí, aunque no lo sea así. Sí, yo creo que también. Porque Bueno, está creando una creencia en su mente.
que es totalmente necesaria para llegar a serlo. Primero tienes que creer y luego ser. Wow, apuntar. Buenísima eso también. Brutal. Vale. Fua. Rotura de mente. De nuevo. Brutal. Siguiente pregunta. ¿Qué es para ti el éxito? Ser feliz. El éxito personal, ser feliz. Brutal. ¿Éxito empresarial? Para mí el éxito empresarial ahora mismo sería tener una empresa cotizando en bolsa. El éxito, entiendo que ese éxito es el éxito que puedes llegar a tener en 5 años. El éxito que puedes llegar a tener en tu vida, 5 años, 10 años, el éxito que puedes llegar a tener en tu vida Sí. a nivel empresarial, ¿qué es ¿Te para ti refieres a ese que... éxito? Vale, crear una empresa con 1000 empleados. Vale. Sí. Me quedo con la de ser feliz, ¿eh? Sí, sin duda. Sin duda, sí. Lo demás sobra. Sí, bueno, a ver, sí, pero no dudo muchísimo que hubieras podido llegar al nivel de conciencia que estás si no hubieras tenido dinero ni las Sí, no, empresas. totalmente cierto. O sea, una cosa me ha llevado a la otra, así que estoy agradecido por todo lo que he hecho. Sí. Entonces, un poco de aquí, ¿qué es para ti el dinero? Libertad. Total. Porque tienes más tiempo, por lo tanto, como tienes más tiempo, o sea, es decir, para generar dinero tienes que gastar mucho tiempo, pero cuando tienes dinero te genera tiempo. Entonces, depende de cuánto tiempo utilices en tu vida para ganar ese dinero, pues te habrá salido rentable o no. En mi caso, me ha salido rentable porque ahora con 27 años tengo mucho tiempo. Mientras que una persona, sí que es cierto que he derrochado mucho tiempo para conseguir este estatus económico, perdón. Sí. Pero me he equivocado de la palabra. Sí. Este estatus económico, pero bueno, decirte si ha merecido la pena, no te lo puedo decir, porque aún tengo que debatirlo con mi mente. Te puedo decir qué es lo que he hecho y estoy agradecido por haberlo hecho, pero también he perdido muchas cosas por haber utilizado ese tiempo para conseguir lo que tengo a día de hoy. Entonces, no te puedo decir que esté totalmente a favor de haberlo hecho, pero ya lo he hecho, ¿vale? Y de ello he aprendido muchas cosas. Te puedo decir que hay mucha gente que sacrifica toda su vida hasta los 67 años en una fábrica, trabajando 8 horas al día. Yo he estado trabajando 16 o 20 horas durante 4 años para quizás con 30 años poder retirarme si quisiese y vivir toda mi vida de las rentas. Total. Aunque si no llegas o ahora mismo no estás de todo seguro si realmente Ha merecido la pena. ha merecido la pena, Uh-huh. yo creo que lo más, en mi opinión, lo más poderoso no, lo más valioso que tienes ahora mismo es tu mente, Sí. por lo que tienes. Entonces, yo creo que sí ha merecido la pena, que sí ha merecido la pena, porque sin todo eso, dudo, de nuevo, que hubieras podido llegar al nivel de mentalidad que tienes. Es cierto. O sea, En mi he opinión. tenido he tenido los mejores aprendizajes de mi vida, de los mayores errores de mi vida. Total. Sin ellos no sería lo que soy hoy, Uh-huh. pero también he tenido que perder cosas que para mí eran muy valiosas en mi Total. vida. Total. Creo que aquí la historia está en debatir qué era más valioso. Si lo que hoy tienes en la cabeza, en la mente, o lo que perdiste. Ahí está el debate. Ahí El está el dinero debate. aquí ya no entra en juego, No. porque eso lo tengo claro. Sí, Merecía más la pena lo otro. sí, obvio. Ahora bien, el aprendizaje más que lo que tenía, es probable que el aprendizaje, porque sin ese aprendizaje nunca lo hubiese valorado. ¿Entiendes? Eso es. Es una certidumbre de locos que se te va la olla. Sí, es el Pero pez es que se muerde brutal. la cola todo el tiempo, Pero es ¿sabes? brutal. Sí, es brutal. Entonces esta era la última pregunta y ya te toca a ti. Una última pregunta si tienes una para mí y aquí se acaba. Vale. Ya me has comentado un poco el objetivo de tu vida. ¿Sí? Me has comentado, bueno, bastantes aspectos tuyos, por lo tanto, aunque sin que te haya preguntado ya sé bastante, pero sí que quiero saber qué es para ti el éxito. La misma pregunta que me has hecho también. ¿Qué es para ti el éxito? Pero quiero que lo definas, no quiero que me lo digas en una palabra. Quiero que me digas
lo que sea, pero bien definido y el porqué de esa respuesta. Para mí el éxito de mi vida, si yo podría decir, podría salir de mi tumba y como un fantasma decir, vale, he tenido éxito, se ha acabado mi vida, sería haber cumplido el porqué que he mencionado antes. Es decir, si estoy empezando con esto de la mentalidad, si estoy empezando bueno, de alguna forma, uno de los objetivos también que tengo a 2-3 años es convertirme en el referente de habla hispana en mentalidad de emprendimiento, porque creo no, es el 80% del éxito de un emprendedor o de un emprendimiento o de un negocio, y Yo creo que siempre lo digo. no se está dando la importancia que realmente tiene. Hay muchos cursos de cómo crear una empresa, de cómo ganar dinero, de cómo gestionar empresas, y está muy bien, son necesarios, obvio, pero es el 20%, para mí eso es una estrategia. Cómo crear una empresa, es una estrategia. Sí, sí, Pero sí. sin tener la mentalidad adecuada, al primer palo que vas a recibir, porque lo vas a recibir, te vas a ir a la mierda. O sea, sí, te vas a ir a la mierda. No Yo vas estoy de a... acuerdo totalmente contigo. Siempre digo lo mismo, la Sí, mentalidad es un 80% o incluso un 90%. o incluso un 90. Bueno, sí, depende también de la persona, pero sí quiero, o sea, uno de los objetivos a 2-3 años es eso, realmente convertirme en ese referente, porque creo que no lo hay, o por lo menos de momento no lo he encontrado, en única y especialmente mentalidad de emprendimiento. No me refiero a desarrollo personal, o sea, hay mucha gente que hace desarrollo personal, hoy levantas una piedra y salen coach de desarrollo personal, Ujú. pero, y el desarrollo personal está muy bien, pero quiero especializarme en eso porque creo que no tiene la importancia en la mente de las personas, no tiene la importancia que merece la mentalidad que se necesita para emprender a largo plazo. Entonces, me dirijo mucho por ahí o me dirijo mucho por esta parte porque, como he mencionado antes, mi obsesión me obsesiona todo aquello que no podemos entender. El otro día estaba viendo una entrevista estaba re bien, o sea, volviéndola a ver, una entrevista de Jordi Wild con un físico que es Javier Santaolalla, y es una entrevista que me flipa porque cada vez que la veo tengo que pensar mucho para poder entender todos esos conceptos. Y habla acerca de conceptos como el tiempo, conceptos como, bueno, como estas cosas, ¿no? Y claro, es tan complejo de entender que incluso, pues, por ejemplo, la existencia de Dios, la existencia de esa inteligencia que hablabas antes, creo que podemos intentar o podemos, bueno, pensar que puede existir algo, pero no somos suficientemente inteligentes como para decir existe o no existe Dios. O vivimos en una simulación o no vivimos en una simulación. No podemos llegar a eso. Y tampoco creo que una inteligencia artificial llegue a ser capaz de asumir estos conceptos porque una inteligencia artificial no razona como razona un ser humano. No tiene la conciencia que tiene un ser humano. O la autoconsciencia. Bueno, la autoconsciencia a lo mejor sí la tendría, no lo sé. Ahí ya me pierdo. Pero, pero creo que el único vía posible para poder entender esos conceptos de agujeros negros, tiempo, misterios del espacio, misterios de la física cuántica que me vuelve loco, misterios de, evidentemente, el cerebro. O sea, antes de todo eso, vamos a estudiar el cerebro, que es lo que nos va a llevar a entender todo lo otro. Ujú. Al final, uno de los hábitos de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el último era afilar la sierra, y eso simplemente significa de tus habilidades hacerlas mejores para que, para que puedas llegar más pronto y de forma más óptima al objetivo que quieres. Entonces, ¿qué cojones estamos haciendo intentando descubrir el espacio si no sabemos ni qué tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tenemos en nuestra cabeza, vamos a entenderlo, si es que podemos, y cuando lo entendamos, creo que se va a abrir un camino de posibilidades o de entendimiento de todo aquello no, bueno, que nos cuesta tanto comprender, ¿no? Que lo comprenden, pues bueno, el Stephen Hawking, o lo comprenden todos ellos, que son cabezas extraordinarias, pero que no todo el mundo tiene, y creo que es súper bonito y súper necesario que para que la raza humana evolucione se haga este estudio, ¿no? Se haga esta empresa.
Entonces, el éxito para mí, resumiendo, el éxito para mí sería llegar a que ese ser humano, o llegar a hacer que el ser humano sea más inteligente. Eso ¿Y si sería el éxito en consigues mi todo vida. eso y no eres feliz? Y si consigo todo eso y no soy feliz, ¿Habrá merecido la pena? no, no habrá merecido la pena. Yo creo que creo que la felicidad no es algo que se pueda que pueda decir hoy he sido feliz, o este año he sido feliz, o en mi vida he sido feliz. Creo que la felicidad reside en momentos, como por ejemplo estas horas o 2 horas o una hora que llevamos hablando. Yo he sido Ujú. feliz, porque he estado fluyendo contigo y con las preguntas. Ajá. En el momento en que paremos de grabar, pues posiblemente estaré pensando en los macarrones que me voy a comer cuando llegue a casa y ya no estaré siendo feliz porque mi conciencia estará en un momento futuro y no estará en el ahora. Y para mí la felicidad reside en el ahora. Entonces, Y si te digo que existe la posibilidad sí, de estar en un estado casi permanente de felicidad, porque haces todo desde el placer, enfocando tu conciencia al placer, todo. El placer de hacer un examen, el placer de comerte unos macarrones, el placer de despertarte por las mañanas y poder andar, de poder sentir, de poder escuchar, a base de meditar. Porque sí, estás valorando todo lo que vives hasta tal punto que ujú, sientes un placer inmenso. Te digo una reflexión que tengas claro, para que analices un poco más la situación que al final es tan compleja que es muy ujú, difícil, ¿no? Entender la felicidad. sí, Pero te digo un estado de ánimo que me ha llevado a un estado mucho más alto de autoestima y mucho más alto en felicidad, porque realmente tengo placer en todo lo que hago cada día. Y aunque hay cosas que pasan malas en mi vida, hace unos días tuve un accidente, por ejemplo, ujú, automáticamente fui capaz de negociar con mi mente. Estuve 1 hora o 2 horas, pues vamos a decir, desenfocado de la felicidad, ¿no? ujú. Pero automáticamente negocié con mi mente y otra vez nuevamente estaba en un estado alegre, en un estado de felicidad. Da mucho Total, para... sí, 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 hay mucho. Bueno, evidentemente es lo que hablamos. Son temas que podemos estar 3 horas hablando Sí, sí, literal, cada uno, o sea, no, literal. no 3 horas hablando, cada tema 3 horas. Pero, pero son cosas bueno, que yo creo que también se tienen que hablar, porque si no las hablas. Hoy he subido una frase a Insta que decía que a veces es necesario que otra persona, nos diga lo que ya sabemos para que mm, joder, no voy a saber decirlo. Para que abramos los ojos, vale, eso, Ah, pues, exacto. es cierto. Sí, 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 porque me pasa constantemente, tengo muchos conceptos en mi cabeza, pero, pero hay veces que en mi propia situación se me olvidan y parece que no sé salir de esa situación. Nos pasa a todos, Sí, Josep, sí, nos sí, sí, pasa a sí, todos. sí, 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 sí. Por eso yo creo que es importantísimo. Una de las cosas que he aprendido en estos 5 años que estoy dentro del mundo del emprendimiento es que una de las personas más exitosas del mundo tienen dos cosas en común. Eh, una persona que les acompaña, es decir, un entrenador, perdón, un deportista profesional tiene un entrenador profesional, Ujú. un empresario tiene un consultor o Sí, alguien sí, bueno, sí, le habla sí, y ya un está, mentor. Sí. un mentor. Eh, y como que han dejado ese miedo de hacerlo por ellos mismos, cuando Sí. las cosas las Todo el hacemos mundo necesita compartir sus experiencias. total, Se resume en eso. exactamente, exactamente. Entonces, y la segunda cosa que hacen o que tienen en común estos o los emprendedores más exitosos del mundo son un sistema. Es decir, creo que esas dos cosas Sí, son fundamentales son para si fundamentales, realmente sí. quieres llegar Sí, bueno, a cumplir el propósito en caso que lo tengas. Y si sí, sí, no, sí, por fatal. supuesto. Por supuesto. Por supuesto, estoy de acuerdo. Entonces, brutal. Tengo la cabeza que cuando me saque los cascos va a aparecer una olla de macarrones y me va a salir humo. Pero
Ya, no hay nada que decir. Encantadísimo de poder compartir este rato y estas conversaciones que no tienen precio. Igualmente, Que no tienen precio. igualmente. Y nada, 2 cositas finales. ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, en Instagram o YouTube, como Cristian Vidal. Ajá. Y bueno, ya está. En Y ya esas dos está, ¿no? plataformas. Sí, Vale. literalmente. Y por último, ¿a quién me recomiendas entrevistar? ¿A quién te recomiendo entrevistar? Que sea potencial o que sea, bueno, una persona que tú creas interesante para hablar acerca de emprendimiento y de mentalidad. Fu. A ver, voy a tener que buscarlo, tío. Porque... Dale. Sin problema. Claudia López. No conozco. Es una entrenadora personal Ajá. que tiene una mentalidad impresionante. Es una empresaria que ha venido aquí a vivir a Andorra Uh-huh. y que he tenido el placer de conocerla y tiene una mentalidad espectacular en todos los aspectos a nivel de emprendedora. Genial. Pues ya hablaré a ver si hay suerte. Espero que la tengas porque aprenderás mucho de ella, seguro. Y tanto, aprenderemos un montón. Pues lo dicho, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí, por compartirnos todos esos conceptos, por hacernos estallar la cabeza, obviamente. Y nada, espero volver a tenerte por aquí en algún momento. Y espero que volvamos a vernos algún día, tío, por allí por Andorra. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes, que oye, un placer haber estado con vosotros de alguna forma u otra. Muchas gracias y un abrazo. Que vaya bien, Un Cristian. abrazo, Josep. Chao, chao. Y me despido con la palabra más importante del mundo. Gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio con más y mejor.